Buenas noches, profe. Muy bien. Bueno, primero que nada, bienvenidos a esta segunda clase de Educomunicación. Me alegra mucho tenerlos aquí. Ya ustedes han visto que ya todas las materias, en todas las asignaturas, las plataformas ya están eh, todo ok. Tenemos un grupo que también está funcionando, así que lo importante es que vayamos generando y desarrollando esta clase de manera interactiva. Permítame compartir la pantalla. Perfecto. Bien. Hoy tenemos una clase. Lo que vamos a revisar en esta clase, bueno, son 2 horas de clase. Vamos a tener un pequeño receso, desde unos 5 minutos a la mitad de la clase para que puedan tomar un vaso de agua, respirar, estirarse un poco. Bien, en esta unidad número 1 tenemos la semana 2. Nosotros vamos a ver los métodos, los contenidos, efectos y los procesos de la comunicación. Y vamos a hacer un barrido también un poco de las teorías de la comunicación también. Y quizás también ustedes en primer semestre vieron comunicación no verbal, lenguaje no verbal. Por lo tanto, también vamos a hacer un pequeño repasito a propósito de lo que nos ha transversalizado el fin de semana, ¿no? Que seguramente ustedes también fueron partícipe al ejercer su derecho al voto. Por lo tanto, vamos a utilizar un poco la coyuntura para ir trabajando. Esto es una materia de educomunicación, y en ese sentido vamos a ir trabajando un poco también los temas de cómo se transversaliza con el tema de la comunicación y en este caso de la coyuntura política. ¿De acuerdo? Igual podemos poner unos ejemplos corporativos. Lo importante es ir trabajando y aterrizando con ejemplos más propios. ¿De acuerdo? Esto desde una perspectiva siempre más académica. Ok. Vamos a iniciar esto. Bien. Em, Como les decía, hoy vamos a hablar de algo que usamos todos los días, que es la comunicación en términos de estar, por ejemplo, conectados. Nosotros usamos los dispositivos de comunicación como el celular. Quizás, como yo, utilizan mucho WhatsApp también. Seguramente redes sociales como Instagram, como TikTok. Entonces, mientras nosotros estamos hiperconectados, generamos nuestra vida profesional, nuestra vida familiar, y eso implica que existe una comunicación en diferentes aristas. Pero entonces no vamos a limitarnos solamente a definirla, sino que vamos a tratar de desmenuzar un poco los métodos y las formas que generan este impacto y cómo ha ido evolucionando esta comunicación. Lo importante es cómo nosotros ir aterrizando, digamos, con unos ejemplos, como ustedes han visto en la anterior clase. Mi metodología es ir aterrizando con ejemplos de participación, con videos que puedan generar, con gráficas que puedan generar participación. Entonces, les propongo que tengan ustedes a la mano una hoja o su teléfono para ir anotando. Incluso en el mismo grupo puede servir ideas que ustedes quieran compartir de acuerdo a cada bloque que vamos a ir viendo. Y la idea es como ir pensando, ¿no? Ir generando debate. ¿Ok? Bien. Em, si bien es cierto, nosotros conocemos, como les habíamos dicho, me parece que en la primera clase, no sé si abordé este tema, el de emisor, receptor y mensaje. Evidentemente ya se ha superado esto, ¿no? Es decir, es fundamental para la sociedad y la cultura entender las nuevas formas de comunicación que existen y cómo se va generando en un panorama actual, ¿de acuerdo? Estas diapositivas me parece que ya las subí a la plataforma. De todas maneras, siempre al final de la clase yo voy a compartir para que ustedes puedan tener, ¿de acuerdo?
Bien, entonces, por un lado, nosotros tenemos lo que denominamos como la comunicación verbal, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros generamos cotidianamente. Y por lo tanto, la palabra se vuelve, digamos, una herramienta de poder. La comunicación verbal es quizás uno de los mecanismos más evidentes de la comunicación porque está compuesta por dos grandes formas que implican lo oral y lo escrito. En términos del oral, nosotros podemos poner como ejemplo quizás una entrevista de trabajo, una videollamada cuando haces con una persona, una llamada de teléfono o por WhatsApp, un discurso a propósito de esto de cierre de campaña, una conversación cuando ustedes se encuentran con sus mejores amigos o amigas, cuando están, digamos, en una fiesta y la comunicación escrita que implica todo lo que es correos, mensajes de WhatsApp, tweet, conversaciones dentro de las mensajerías instantáneas, informes, proyectos, tareas, es todo lo que implica el lenguaje escrito. Entonces, lo interesante ahí de la comunicación verbal no solo es lo que se dice, sino cómo se dice. Y aquí es lo interesante donde empieza a tornarse más simpático, ¿no? Es que aquí el lenguaje verbal construye relaciones que pueden informar o pueden generar lo que se denomina como fake news, es decir, destruir una realidad. Entonces la comunicación se vuelve muy eficaz y está constantemente relacionada con la claridad, la intención y el tono. ¿De acuerdo? Entonces, em, si ustedes se ponen a pensar qué frase ustedes han escuchado últimamente en medios o redes sociales, que les ha generado, por ejemplo, una suerte de reacción que les ha quedado, ¿no? Así incluso lo han compartido con su familia, con sus amigos, o lo han compartido cuando haces compartir en videos, tanto en TikTok como en Instagram o en redes sociales, ¿no? Compartes cosas, ¿no? Porque te genera una reacción. Entonces, no solo por la forma en que fue dicha, fue escrita, sino porque te genera un impacto, ¿no? Entonces, me gustaría, por ejemplo, saber en estas últimas 48 horas, 24 horas, qué frase, qué momento en términos comunicacionales dentro de estas redes sociales les ha generado impacto. Esta, no les veo. A ver. Ok, aquí está. Mm. Alexis Ronaldo, Buenas noches, profe. ¿cómo estás? ¿Qué frase tú has visto, has escuchado, qué video has escuchado en medios o redes sociales que te generó un impacto que lo compartiste? Un impacto, un impacto que lo compartí, un video que he visto en redes sociales, puede ser hasta de una canción, ¿verdad? Sí, sí, ah, claro, puede ser la letra de una canción. Podría ser, eh, a ver, que lo he compartido. Podría ser la letra de una canción de RBD. Ujú. ¿Cuál es la letra? Pero, La parte pertinente. bueno, la parte pertinente de la letra fue el tema de la religiosidad. El tema de la religiosidad de que, bueno, en la parte de la letra, es como que llaman al diablo. Entonces, bueno, eso es lo que me ha llamado la atención de esa canción. Ok, súper bien. Súper bien porque, o sea, la palabra ahí, lo que tú estás evocando es esto, ¿no? Es llamar al diálogo. Me parece que alguien está. Edison, Alexander, ¿quieres decir algo? Sí, profe, ¿cómo está? Compañeros, buenas noches. Quería dar un ejemplo
de lo que está en tendencia de comunicación, algo respecto a la pregunta que le hizo el compañero, con otro ejemplo. En TikTok está viral en las últimas semanas el tema de subir un video, de lo mejor no se sube. Entonces eso se hizo mucha tendencia y comunicaba que, por ejemplo, no se sube, pero subían lo que no se debería subir, pero subían con esa canción de Un Verano Sin Ti de la canción de Bad Bunny y estuvo mucho en tendencia. Ujú. No lo había visto. ¿Cómo se llamaba el hashtag? Lo que es, ¿cómo era? ¿No se sube? ¿Cómo era? Lo mejor nunca se sube, eso. Ok. Eh, Justo, o sea, diálogo, hay dos palabras ahí, ¿no? El tema del diálogo, que decía el compañero, y el otro, bueno, no dos palabras, pero digamos dos ideas, perdón. Uno que evoca el diálogo y el otro que evoca guardar, digamos, los momentos importantes, ¿no? Lo mejor no se sube. Es interesante a dónde evoca esto, todo esto que estoy diciéndoles, de que vuelvo a insistir, estas clases siempre van a forzar la participación. A dónde evoca esto es que dentro del lenguaje verbal, tanto escrito como oral. Dentro de este verbaje, dentro de este lenguaje, siempre hay una producción de fuerza dentro del contenido, ¿no? Entonces, este contenido nos permite a nosotros tener, digamos, nuestra psiquis, de acuerdo a nuestra cultura, por supuesto, guardarla y registrarla y tratar de compartirla porque digamos, nosotros nos empoderamos o nos reapropiamos de acuerdo a nuestros valores. Entonces, claro, también depende no solo de los valores, sino también al estado de ánimo en el momento en el que estás. Entonces, esa comunicación se vuelve asertiva para ti cuando tú estás, por ejemplo, en un momento que necesitas, digamos, un espacio en términos de subir alguna comunicación de lo que decías tú, un momento no vivido, o compartir en redes sociales, o divertirse en sí. Es decir, esto es interesante cómo la comunicación se vuelve eh, viral en estos términos. Y por otro lado, tenemos lo que es la comunicación en la segunda columna, nosotros tenemos lo que es la comunicación no verbal, que digamos, el cuerpo ahí habla, ¿no? Y a propósito de las TikToks y de los Instagram, los Reels que ustedes mencionan, si ustedes se ponen a ver, eh, el personaje principal de las redes sociales en términos del TikTok y el Instagram es el cuerpo. O sea, el cuerpo es el que comunica. Por lo general, a veces son audios o canciones montadas, entonces lo único que el cuerpo hace, pues, es comunicar, hacer corazoncitos con las manos, mímica con los gestos de la mano a la cabeza, al baile, pero es el cuerpo el que habla. Entonces es interesante cómo la comunicación no verbal, eh, en términos corporales, va tomando una relevancia increíble dentro de estas nuevas redes sociales, ¿no? Cuando digo nuevas, me refiero como las últimas en tendencia, ¿no? No que han no nacido ayer. Pero entonces la comunicación no verbal es tan poderosa como la misma palabra, por eso se vuelven tendencias y a veces más, porque es más difícil de controlar y por lo tanto a veces la comunicación no verbal es mucho más honesta. Cuando tú conoces a alguien, les ha pasado seguramente, Dieguito o Fernando, seguramente te ha pasado que conoces a alguien y tu primera impresión es, me cayó bien, no me cayó bien, aunque nunca hayas cruzado palabra. Es porque en el momento en que tú conoces a alguien, generas una impresión y empiezas a generar un diálogo, digamos, de lectura de su gesticulación corporal. Entonces, esto es muy común, ¿no? Como me cayó bien, ah, qué buena energía, que no sé qué, que no sé cómo. Es porque genera, digamos, esto que se piensa como una comunicación mucho más honesta desde la perspectiva corporal, ¿no? Y esto implica que a través de gestos, a través de las posturas, a través de las miradas, de los silencios e incluso el tono de voz, nos revela ciertas emociones, actitudes. Todo esto es comunicación no verbal. O sea, el tono de voz en sí también implica las intenciones del movimiento de manos a propósito de esta campaña electoral que se vivió en este país. Entonces, para esto, em, voy a ponerles un video, pero porque me interesa, hay un genio ahí en términos del marketing político que siempre está en el ejemplo de la comunicación no verbal y política, que es Barack Obama. Pero para esto un poco la idea es aterrizar, ¿no? ¿Qué incluye la comunicación no verbal? Que seguramente ustedes lo vieron, por esto es como un barrido dentro de esta asignatura de comunicación.
Pero la comunicación no verbal siempre transversaliza los gestos de las manos, los movimientos de la cabeza, las inclinaciones del cuerpo y por lo tanto digamos, todo el cuerpo, el corpus en su conjunto. Entonces, claro, cuando una persona se encoge de hombros, eh, digamos, ya, como dicen, me hago bolita, puede comunicar como duda, debilidad, desinterés, miedo, ¿no? Y, y claro, cuando nosotros empezamos a tener mucho más seguridad, por eso hay mucha gente que se dedica a la oratoria, ¿no? Al dominio de su cuerpo en términos de la oralidad para generar discursos, ¿no? Y las expresiones faciales, que son estos microgestos. Hay una serie espectacular que deberían ver, ya les voy a mandar. En teoría, el rostro tiene 40 músculos capaces de expresar muchas emociones. Emociones incluso básicas, es decir, universales como la alegría, el llanto, que son totalmente universales, es decir, un bebé de la India, un canadiense, un ecuatoriano, un chino, tiene las mismas emociones, ¿no? El llanto, la alegría, eh, una sonrisa súper genuina, ¿no? Arruga los ojos por lo general, mientras que las sonrisas forzadas, que son solo para la cámara, que no suelen hacer eso. Y hay varios autores que trabajan eso. Uno de los principales es Paul Ekman, que él habla de estas microexpresiones y de las expresiones universales que reconocen todas las culturas, como les decía, entre esas el miedo, ¿no? La alegría y la tristeza. Ok. Dentro de estas posturas corporales, viene el video de Barack Obama, donde está el señor Obama. Ah, no, no tengo Obama, tengo Macron. Y Trump, a propósito de la coyuntura. Me informan, sí, están viendo el video. A ver. Aunque el encuentro entre Donald Trump y Emmanuel Macron pueda parecer amistoso por gestos como estos, a veces las sonrisas y apretones solo sirven para suavizar las diferencias, porque no solo importa lo que se dice, sino cómo se dice. Ya en 2017, en su primer encuentro cara a cara con Trump, fue muy comentado el apretón de manos entre ambos. El propio Macron llegó a decir que fue un gesto inocente y esta vez no ha sido diferente. Esto es lo que nos dice el lenguaje no verbal del encuentro entre Trump y Macron. Hay mucha tensión en toda la comparecencia conjunta, muchísima tensión. Siempre es así entre Trump y Macron. A la llegada, cuando se saludan, sí que vemos como que se empiezan a dar toquecitos. Esos toquecitos es intentar demostrarle al otro quién tiene el poder. Después vemos también el tirón de Macron, hace algo totalmente buscado, y es que no eleva su brazo para buscar la misma, sino que la mano de Trump queda suspendida totalmente, y eso también lo posiciona en un lugar de menos poder que el de Macron. Cambiamos de escenario y de postura, sentados y en el despacho oval, donde ambos se sientan con las piernas abiertas. Es un gesto muy alfa, es un gesto muy de Donald Trump, sentados ya casi al filo de la silla, con lo cual también una postura de amenaza. Una táctica de PNL, de programación neurolingüística, se llama rapport, y lo que intentas es hacer como una especie de espejo para que tu interlocutor te vea como alguien confiable, no como un rival. Y con la misma confianza, Macron ha protagonizado este momento que ha dejado a Trump sin palabras. Donald Trump se está explicando, entonces hay un momento en que Macron frena, ¿no? Y le dicen, no, esto no es correcto. Lo hace de una manera muy sutil. Le toca el antebrazo, prácticamente lo acaricia. Donald Trump se queda sorprendido. Después vemos a Macron, que lo que intenta es no despertar a la fiera. Donald Trump se avergüenza, achica los ojos, sonrisa de medio lado, pero acata. Muchas veces las sonrisas nos engañan. Cuando enseñamos los dientes, ahí hay como una especie de ataque. Si esto lo complementamos con lo que están haciendo con las manos, es una lucha de poder. Es decir, están intentando colocar o invadir el espacio personal del otro. Forcejean, vuelven a la rodilla de Macron y Trump incluso
le advierte, le pega una palmadita en la rodilla como diciendo, para de redirigirme. La invasión del espacio desaparece cuando llegan a los atriles y toman posiciones otra vez diferenciadas para explicar su encuentro. Donald Trump lo que hace es tomar posesión del atril, es como un objeto que le sirve de defensa. En el caso de Macron, es cierto que utiliza mucho más las manos. Y ya después, cuando se despiden, ¿no? Macron es cierto que escucha al anfitrión. Y ahí él no quiere un conflicto. Pero Donald Trump aprovecha que Macron está más relajado y lo que vemos es que sí, en esta ocasión es Donald Trump quien tira de su brazo y lo lleva a su terreno. Macron lo que hace es disimular con una especie de abrazo. Y entonces aquí empiezan los golpecitos otra vez. Sigue siendo lo mismo, lucha de poder y retarse el uno al otro. Ok. Cuéntanos, Emily. ¿Qué te pareció? Espero que sí se me escuchen. Tengo dificultades un poco con la computadora ahorita por el tema del audio, pero bueno. A ver, siendo personas, perdón que utilice la palabra, siendo personas ignorantes de lo que es el discurso o el análisis del discurso, ese encuentro podría haber presenciado o podría haber representado muchísimas más cosas, como por ejemplo un simple coqueteo entre dos personas, no sé, un juego trivial ahí. Pero es fascinante ver cómo ese tipo de gestos chiquitos demuestran mucho más allá lo que ellos en realidad quieren hacer sentir, ¿no? Porque cada uno tiene su poderío detrás de, y la importancia que se le da a una reunión tan pequeña como esta, pero que en realidad tiene más trascendencia y tiene más relevancia en cuanto a cada centímetro que muevan de su cuerpo, me parece muy importante y creo que, bueno, me divertí muchísimo viendo el video porque nosotros no entendemos algunas cosas y yo me pregunto, para tener este tipo de reuniones, un presidente, sea de cualquier país, necesita ensayar este tipo de posturas, por ejemplo, a lo que se sentaban ambos en las sillas. ¿Será que antes de ir a estas reuniones le dicen, a ver, sabes que tienes que sentarte aquí, tienes que abrir las piernas de este modo, tu mano jamás va a poder pasar de este lado, qué sé yo? Porque si uno falla en un punto tan básico, en este caso, o bueno, tan importante, diría también, como es la expresión corporal, se puede dar a entender mucho más. Y ahí es donde se manipula todo, se malentiende todo. Entonces, un pequeño detalle podría ocasionar un malentendido muy grande. Por ejemplo, tratándose de Estados Unidos, la manipulación es gigante. Entonces, podría ocasionar daño colateral por todo lado. Entonces, sí, me quedé muy, muy impresionada con el video y ahora sí entiendo en gran mayoría por qué es tan importante analizar cada aspecto en todos los tipos de comunicación que existió en una reunión como esta, por ejemplo. Genial, muchas gracias. Qué excelente participación. Les cuento algo a propósito de lo que acaba de decir la compañera, y es que ustedes van a tener una materia maravillosa que se llama Dirección de Comunicación. Ustedes se estaban formando para esto precisamente, entonces cuando la compañera dice lo importante que es, o sea, cómo funciona, más bien dicho, esto, es que ustedes como directores de comunicación, como parte del equipo de comunicación, son los llamados en hacer el análisis del lenguaje no verbal, del análisis de discurso de un contrincante o, por ejemplo, de un medio de comunicación. Por eso esta disciplina se denomina media training, por ejemplo, cuando te vas a un medio, a enfrentarte a un medio de comunicación. Y eso implica que ustedes deben saber cómo es el periodista, qué es lo que hace, cuáles son los gestos, qué tipo de preguntas hace, a dónde apunta, y lo mismo con un encuentro con un político. Y eso implica que, por ejemplo, en el caso de un país, puede ser Ecuador, puede ser cualquier otro país, coordinas directamente con el consulado, con la embajada, y empiezas a generar esta avanzada que se denomina para conocer. Entonces dices, bueno, siempre Donald Trump lo que va a hacer es jalarte, ni sé qué, y tal, tal, tal. Entonces, todo esto, este input le das a tu autoridad para que no le coja de bajada, evidentemente, porque si no, lo que tú has dicho, o sea, si va de bajada, no va, digamos, no va a tener una buena presentación. Entonces, claro, es parte de digamos, su profesión, y es súper simpático eso. A ver,
¿Quién más está por aquí? Oscar Alexis. ¿Estás por ahí? Sí, a Sí, muy preguntar. buenas noches, profe. ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció el video? Bueno, a mí me pareció bastante interesante esto de lenguaje corporal, de lo que nos ilustra el video acerca de la crítica que hace acerca de estos dos mandatarios. También lo que menciona acerca de la programación neurolingüística que usan los dos para tratar de, en el caso de Donald Trump, de sobreponerse sobre el otro presidente de Francia. Entonces es bastante interesante este análisis y nos invita a reflexionar acerca de la comunicación no verbal y su importancia. Excelente. A ver, voy a hacer una pregunta a Shirley. ¿Qué sientes, Shirley? ¿Qué sientes, Shirley? Igual para las demás personas si quieren aportar, ¿no? ¿Qué sientes tú cuando mm, usas metro? ¿Usas transporte público? No, solo camino. Caminas, ok. De vez en cuando uso. Ok. Em, bueno, estás, digamos, imagínate en un centro comercial o estás caminando. ¿Qué sientes cuando una persona se acerca demasiado a ti? Incomodidad. O sea, literal, cualquier persona que se me acerque me genera incomodidad. No me gusta tener mucho contacto físico con las personas. Ok. ¿Sabían que esto del espacio se llama, ustedes deben haber pasado, en semiótica se denomina la prosémica, que es una rama de la comunicación que estudia la comunicación no verbal en términos del análisis del espacio? Y eso implica que, según varios teóricos, hay como tres espacios. El uno que es el espacio público, bueno, pues, imagínate tú en un parque, el espacio social y el espacio íntimo, ¿no? Entonces, además esto es cultural, esto es interesante porque, claro, y por generaciones, lo que ahorita decía Shirley, van cambiando, digamos, esta narrativa en términos culturales. Entonces, resulta que antes era muy normal que, no sé, se te acerquen cuando tú estás en un bar, alguien se te pegue mucho porque quieres bailar y ahora sientes como una invasión. Entonces, las culturas van cambiando, va cambiando permanentemente. Pero es interesante porque culturalmente, al menos en su mayoría, como haber elegido un presidente, en su mayoría, culturalmente, las culturas latinoamericanas son mucho más cercanas en términos corporales. De ahí que tienen muchos problemas a la hora de relacionarse en otras culturas tipo Europa, tipo Medio Oriente. Entonces, todos los seres humanos, consciente o inconscientemente, manejamos una zona de confort física, que es lo que decía ella, a nuestro alrededor. Entonces, imaginemos una burbuja que tenemos alrededor y esa burbuja varía de acuerdo a diferente cultura que nosotros nos involucremos. También varía de acuerdo a la personalidad, a la formación que tengamos, al contexto y a la relación con la persona que estás en este momento conversando. Si es tu pareja, vas a dejar que te acaricie o te toque el rostro, y si es una persona extraña, no. Entonces, o un amigo, entonces como que dices, oye, ¿qué pasa? ¿No? Como que te estás sobrepasando, ¿no? Entonces, es interesante cómo la zona íntima, que por lo general es de entre 45 y 50 centímetros, está reservada para personas muy cercanas, pareja, familias, amigos, entonces, o tu mascota inclusive. Tú abrazas a una mascota que le quieres, digamos, que es muy cercana a ti. Un abrazo, un susurro, una caricia. La zona personal es como una zona muy común en términos cotidianos, es decir, laborales, por ejemplo, o en su defecto en espacios académicos, ¿no? Las amistades que se denominan. Entonces hablas con un compañero de la clase, un compañero de trabajo, y este es como el espacio que se denomina una zona personal. Y eso está como mediado entre un metro, ¿no? O sea, no te acerques mucho a un metro. Y está la zona social, ¿no? Esto en términos de la prosémica, la zona social que se usa en situaciones mucho más formales, ¿no? Que es justamente lo que vimos
Si recuerdan la imagen del presidente Trump con Macron, ahí están sentados en la silla, pues al filo de la silla, todo lo que hemos visto desde esa perspectiva no verbal, pero no están pegados. O sea, ahí hay al menos entre 1 metro, 1,50 m, que es la zona social, es decir, y rompen precisamente cuando se abrazan, ¿no? Esa es la idea también, o sea, rompen, más allá de todo lo que hemos visto en términos del poder, porque evidentemente hay mucho juego de poder, pero está, digamos, en términos más formales siempre esa distancia. Y digamos, en el discurso frente a los medios de comunicación, ahí hay una distancia potente, esta que es la social, que es de 3 metros y más, o sea, como bajo, ¿no? Entonces el uno está en el un atril, el otro está en el otro atril y hay una, un vacío ahí gigante, ¿no? Y está la zona pública que les decía, ¿no? Que está pensada en términos de esto de las conferencias, eh, perdón, de conferencias o actos públicos, ¿no? Que es justamente esto. Bien. Ok. Si ustedes han visto algún video de Medio Oriente, los hombres interactúan muy pegado entre ellos físicamente, ¿no? O sea, no está mal visto. En Latinoamérica, en cambio, es común la cercanía corporal con más contacto físico, como les decía, ¿no? O sea, pero en Japón, en Finlandia, el espacio personal es como, de hecho, el metro no se llena tanto como acá, que no importa, lo importante es llegar temprano, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo la invasión del espacio se pierde. Ok, y esto es importante para ustedes también conocerlo. Bien. Porque, claro, lo que decía, ¿no? La compañía se genera incomodidad en algunas instancias. Tengo un video espectacular de eso, no sé dónde estará. A ver. Debería tener ese. Ah, ya sé dónde está. Creo que lo tengo aquí. Aquí está. Voy a compartirles este video para que quede registrado esto de la prosémica, que de ley es un refuerzo, que ustedes lo vieron seguramente, pero para que sea un refuerzo también aprovechamos en esto. No invadas mi espacio vital. Esto es la proxemia, que justo es la distancia que interactuamos con la otra persona y se divide en 4. En la íntima, literal, estás muy cerquita, más de 5 centímetros lo tienes como aquí. Personal ya es más como de 1 metro, la social ya va de más de 2 metros y en la público pues ya más de 6 metros, ¿no? Que está completamente lejos. Porque a veces cuando te formas, sea en la fila del banco o no sé, en donde sea, esperar en un restaurante, sientes su respiración en tu oído. Para mí es horrible. Yo soy una persona que estoy muy consciente que mi espacio vital es muy, muy chiquito. No te puedes acercar tanto a mí porque ya te estoy como repelando. Entonces para mí es incómodo. Y lo importante que sepas cuál es la proxemia de las personas con las que convives es justo no hacerlas sentir incómodas. Y también, pues llevar una conversación de manera amena. Así que quiero que tú conozcas cuál es la proxemia de cada una de las personas con las que tú estás. Y no vas a ser, obviamente, acercándote y hacerla sentir incómoda. No, de esa manera no. Si vas a ir a comer con esa persona, empiezas sigilosamente acercándole cosas. Obviamente estás en la conversación y de que de repente le acercas el servilletero, que de repente le acercas el salero un poquito más, de que de repente le acercas su vaso de agua y luego el tuyo y están en la conversación, pero tú lo vas haciendo como de manera natural, como que agarras la sal, te sirves en tu platito y se lo pones a él o ella. Y así vas a ir descubriendo qué tanto es su proxemia, si es muy cortita como la mía o tiene pues espacio de tolerancia y no le importa que estén encima y entonces no hay ningún problema. Para que cuando tengas conversaciones con personas que no conozcas, seas consciente de qué tanto eso
espacio vital. Obviamente esto, pausa, no solo vas a hacer a esas personas que acabas de conocer, evidentemente no, pero vas a ir viendo con esta técnica que si ellos, cuando estás con ellos, empiezan a hacer como las cosas más a su lado o tienen como un espacio más o así, ya sabes que no les gustan que estén como muy cerca. Y obviamente esto se gana también con la confianza. Poco a poco ya vas a poder ir acercándote a esa persona. Así que nos vemos mañana. Corto y contundente. Me gusta ese tipo de video. Ok. Y bueno, terminamos con prosemia y seguimos con comunicación no verbal, ahora comunicación visual, que además esta es transversalizada totalmente. O sea, nosotros tenemos comunicación visual en redes sociales, tenemos Netflix, casi todo, ¿no? Estábamos transversalizados por la comunicación visual. Entonces, ¿cuál es la comunicación visual en términos de cómo vemos el mundo desde nuestra visión? Es decir, nuestros ojos son, digamos, testigos de todo esto, ¿no? Por ejemplo, justamente lo que vimos ayer, ¿no? El proceso electoral. Entonces, que veíamos abuelitos que iban a votar, que veíamos la gente que emplastica, que no sé qué, que los militares. Entonces, nosotros estamos inmersos en una cultura 100% visual, donde lo que vemos no solo que informa, sino que nos causa emoción. Y esa emoción por lo general tiende a generar una persuasión y eso implica que nos crea una identidad y aquí viene una palabra que es importante, que es el sentido, es la construcción del sentido, que es quizás, y esto es importante que lo registren para toda su vida, y es que la comunicación siempre busca la disputa del sentido, ¿de acuerdo? Entonces, o la disputa del sentido comunicacional. Eso, en otras palabras, quiere decir el posicionamiento del relato. Y en educomunicación es transversal eso porque la idea es cómo contrahegemonizar y generar una educación más autónoma y esto implica que precisamente se construya un sentido, digamos, un sentido opuesto a lo que probablemente te imponen visualmente, te emocionan y te crea una identidad que no está mal, evidentemente, pero probablemente hay cosas que no generan, digamos, una sana identidad. Y lo vemos, por supuesto, en redes sociales, es decir, lo que decía el compañero, no subas, no todo lo bueno se sube, algo así, ¿no? Entonces, en muchos casos, una imagen comunica más rápido, con mucho más impacto que varias palabras, por ejemplo, ahora vemos que pequeños reels generan mucho más ruido comunicacional y que afectan una campaña. Esto, por ejemplo, es trascendental para ustedes. Ustedes van a vivir esto que les voy a decir y es la batalla por generar un contenido que está totalmente elaborado, que te has demorado mucho, que has generado todo un recurso y que un meme o un reel o un fake te puede generar digamos, una crisis comunicacional. Entonces, ¿qué haces frente a eso? Para esto es importante definir, digamos, qué es, digamos, en sí la comunicación visual. Y siempre vamos a pensar en los colores, es decir, la transmisión de los mensajes a través de elementos visuales como los colores, las formas, las imágenes que se utilizan, los gráficos que están utilizando. Cuando hablamos de gráficos me refiero a un meme, un sticker, diagramas, tablas, iconos. ¿Qué tipo de fuentes se utiliza? Es decir, en tipografía, eso también es muy visual. La tipografía genera fuerza, si es con serifa, si en serifa, si es black, si es light, todo eso comunica visualmente. Los logos, cómo han sido formados, qué colores utiliza, los videos, cuál es el formato, las ilustraciones, es decir, el diseño gráfico en general comunica. Y ojo, ustedes no están formándose para ser diseñadores gráficos, probablemente manejen herramientas como Canva, como CapCut, y está súper bien. De hecho, está súper bueno que manejen, digamos, conceptos como estos para que sus productos tengan concordancia, es decir, sepan que para generar un impacto, un mensaje de fuerza, deben utilizar, por ejemplo, letra bold, letra de impacto sin serifa, qué colores van a utilizar, qué tipo de iconografías van a utilizar, entonces van a tener mucho mejor impacto. Cada uno de estos elementos que ustedes incluyen en estas producciones visuales
es importante pensarse en las emociones que van a prestar, es decir, qué emociones van a despertar. Por ejemplo, rabia. En campaña política lo que más quieres es despertar rabia hacia el contrincante, ¿no? Es decir, atacar al contrincante o generar rabia o odio hacia el otro contrincante, ¿no? Y eso implica facilitar precisamente que ese video, que ese producto, que ese volante, que ese afiche, que ese meme, facilite la comprensión. Es decir, que refuerza una identidad. Es como, no sé, me refuerza la identidad en términos de yo soy de tal cultura y, por ejemplo, puede ser afro, puede ser de manabita, puede ser indígena. Entonces genera un sentido de apropiación identitaria, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿por qué se vuelve poderosa esta comunicación visual? Uno, porque es inmediata. O sea, ustedes ven, ponen un sticker y no sé si les ha pasado, debería tomar un poco de agua. No sé si les ha pasado, pero en grupos, cuando ustedes tienen grupos familiares, de amigos, alguien se lanza un mega discurso, digamos en términos, sea orales, audio o escritos, y alguien le pone un sticker y se acabó todo. O sea, se acabó el podcast que haya puesto o la tesis que haya puesto ahí. Un simple sticker genera, digamos, un ruido ahí. Por lo tanto, eso es inmediato. La mente procesa imágenes casi como 60.000 veces más rápido que el texto. Entonces se vuelve ese procesamiento mucho más emocional. Y cuando hablamos de emociones, hablamos del color. El color siempre puede transmitir o calma, o urgencia, o desesperación, o estrés, según cómo lo usemos. Hay una psicología del color que tengo también un video pequeñito, con 2 minutos creo, de la psicología del color, que es importante, pero les adelanto, no es gratuito que la comida rápida utilice amarillo y rojo, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, seguramente les ha pasado, eh, no te sientes tan así como en, no sé, como en el Sudan Coffee o en el Café Valdés, así como relajado. O sea, comes y sales corriendo porque esos colores suelen saturar. Es decir, te evoca comida, evidentemente es parte de, pero también es como la sensación de salir corriendo, no de quedarte. Por eso se llama comida rápida. No te sientes así como, aquí me quedo, el rojo es demasiado saturación y el amarillo igual. Em, pero las imágenes, payaso, el señor del KFC, el logo de tal pizza, el logo de Burger King, o sea, las imágenes son memorables. Entonces, es muy fácil recordar y cuando llega a lo que se denomina en marketing el top of mind, suprimes incluso y ya queda algo. A ver, bueno, un ejemplo de esto. A ver, alguien me dice, el logo es este. Obviamente cuando lo comparta. A ver, Ingrid Renata. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Tengo que decir lo que eso significa? Sí, o sea, ¿qué ves ahí? O sea, ya solo con ver ese como sellito ya se sabe y se reconoce la marca. ¿Y qué marca es? Es Nike. Eh, sí, muy bien. Claro, exactamente. Exactamente. Correcto. Gracias por tu participación. ¿Dónde estamos? Entonces, ¿dónde está? Aquí. Creo que es esto. Ok. Si se han dado cuenta, esta empresa
suprime su tipografía, es decir, su marca en términos de nombre, más bien dicho, el nombre empresarial más que la marca, el nombre empresarial, corrección, y deja su isotipo, que es de estas alas, es una ala en realidad, por eso es que está pensado en eso, y lo deja, ¿no? O sea, suprime todo esto y lo deja ahí. Pero eso implica que la gente está, digamos, apoderada del logo, ¿no? Lo mismo pasa con el logo de McDonald's. Antes era McDonald's y ahora solo es una M y ya sabes qué es, ¿no? Entonces, eh, igual hay otros, ¿no? ¿Alguien quiere poner un ejemplo de otro? Bueno, entonces, ese logo que ustedes ven ahí ya nos comunica, o sea, es velocidad, o sea, en términos de visualidad, de comunicación visual, ya nos comunica velocidad, movimiento, triunfo inclusive, ¿no? Eh, y ese logo, o sea, la creación de este logotipo, hay una anécdota de esto, ¿no? Siempre lo cuentan, digamos, en este tipo de clases de comunicación visual, y es que este logo costó $35, ¿no? Lo hicieron creo que en 1970 y pico, pero costó $35. Y por ahí tienen, o sea, tienen creo que en el Museo de Nike la factura de la creación del logo, ¿no? Ok, bien. Entonces, dentro de esto de la comunicación visual, nosotros siempre vamos a pensar, y igual, ¿no? Ustedes, vuelvo a insistir, van a ser colegas, parte de cuando ustedes lleguen a todo lo que implica la dirección de comunicación, una de las principales cosas que van a hacer es revisar una cosa que se denomina el manual de marca de su institución, de su empresa, de su organización, de su iniciativa, o inclusive si no existe, es lo primero que van a hacer seguramente, o de las segundas cosas, de las primeras cosas que van a hacer, es precisamente generar, aplicar, mejorar, actualizar el manual de imagen corporativo. Y dentro de esa imagen, de ese manual, siempre va a haber el tema de los colores, es decir, el rojo, digamos, como ejemplo, evidentemente el rojo, lo que significa, ¿no? Es de energía, pasión, urgencia, la Cruz Roja es roja. Eh, por lo general también el rojo siempre va en términos de rebajas, cuando hay un saldo, lo ponen en rojo. Cuando es Día del Amor y la Amistad, el rojo también va en pasión. Sí, el azul, en cambio, genera mucha confianza, mucha seguridad. Está usado por lo general por bancos, está usado por la tecnología, está usado incluso por políticos porque genera esta sensación de seguridad. Entonces vemos a Obama con un traje azul, ¿no? De hecho, Donald Trump también estaba con ese traje azul. El verde, en cambio, utiliza, digamos, simboliza la naturaleza, la salud, la sostenibilidad, ¿sí? Entonces, eso combinado con la tipografía, en términos de comunicación visual, siempre va a generar un tono, digamos, de acuerdo a estos colores, de más de seriedad, de más divertido, de más infantil, de más clásico. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver esto. Ya estamos para entrar a la comunicación digital. Ya está. Voy a ponerle un poco más rápido para que avance pronto.
No es ninguna novedad. Cuando decimos que el color es uno de los elementos más importantes del marketing. Aunque muchas veces no seamos conscientes de ello, el color de un logotipo o una web dice muchísimo sobre una marca. Pero para usar el color a tu favor, es necesario saber un poco de psicología en marketing. ¿Qué estrategias de color se usan más en publicidad? ¿Qué dice cada color sobre nuestra marca? Vamos a verlo. Los estudios confirman que el color tiene una gran importancia a la hora de atraer leads y aumentar las ventas. A la hora de comprar un producto, el 93% de los consumidores se centran en su apariencia visual. El 85% de los compradores creen que el color es el principal factor de atracción y el 80% opina que el color es el responsable del reconocimiento de marca. Cada color se asocia a una serie de valores y características, pero también es importante estudiar las posibles combinaciones entre ellos. Gamas monocromáticas. Se emplea un único color en diferentes tonalidades e intensidades. Resultan muy agradables a la vista y no cansan, por lo que se suele usar mucho online. Es recomendable si buscamos conseguir un efecto elegante y minimalista. Colores análogos. Son aquellos colores que son colindantes en el círculo cromático, es decir, que se encuentran seguidos los unos de los otros. Esta combinación funciona muy bien ya que siempre tendremos colores compuestos por el mismo color primario. Colores complementarios. Esta técnica consiste en escoger dos colores que estén en extremos opuestos del espectro cromático. Esta combinación nos resulta agradable, pero es mucho más estridente y llamativa que la anterior. Se usa a menudo en medios impresos y es aconsejable si lo que buscamos es generar impacto y destacar una o varias características concretas. Triada. Se emplean tres colores equidistantes en el espectro cromático. Se trata de crear un triángulo dentro del círculo cromático para encontrar tres que queden a la misma distancia entre ellos. Esto crea un efecto armonioso y es bastante popular en páginas web. Es recomendable si queremos crear una imagen atrevida, pero no tan estridente como en el caso de los colores complementarios. Ahora que has visto las combinaciones, veamos el significado de los colores clave en el mundo del marketing y qué dicen sobre tu marca. Empezamos por el blanco. Es el color de la luz y lo asociamos a pureza, limpieza, inocencia y armonía. Genera una sensación de amplitud y de posibilidades, así como... Esta es la parte, bueno, lo primero que estábamos viendo, un poco para hacerles la participación, lo primero que estábamos viendo, si bien podría ser una, digamos, parte de las teorías del diseño gráfico, es importante también que ustedes lo conozcan brevemente, porque van a tener, digamos, ustedes acceso a los manuales de uso de marca corporativos en cualquiera de los espacios donde ustedes se desarrollen, y por lo tanto van a tener estos conceptos de monocromático, tricomía, que es lo que explicaba, que es, digamos, como conocimiento básico dentro de sus profesiones. De neutralidad, que también puede reflejar el ideal de perfección. Por ejemplo, Apple, Vans y Nike usan este color. O Google, una de las empresas más grandes y conocidas del mundo, utiliza el blanco en su diseño para crear una sensación de aire y libertad. Por otro lado, tenemos el negro, que es sin duda uno de los colores más usados. Se asocia a la autoridad, al poder, la estabilidad, la fuerza y la inteligencia. En diseño gráfico puede utilizarse para hacer que un elemento parezca más pequeño, pero no es recomendable usarlo en call to actions, ya que puede pasar desapercibido. Es común verlo en marcas de lujo, de automóviles y de tecnología, como Dior, Sony, DBC o Adidas. Hablemos del gris. El gris es un color práctico, atemporal y vinculado a la solidaridad. Es neutro y muy combinable, pero hay que tener cuidado con él, ya que se puede asociar también a la vejez, al aburrimiento o la depresión. Wikipedia, Swarovski y Mercedes-Benz serían claros ejemplos de este color. El azul tiene múltiples asociaciones útiles en psicología del marketing, más allá de su clásica vinculación con la masculinidad, y es uno de los colores más usados en este sector. ¿Por qué? Porque evoca la paz, la fiabilidad, ofrece frescura y estimula la productividad, la calma y la tranquilidad. Proporciona una sensación de seguridad y promueve la confianza en las marcas que lo usan. Es muy popular en las oficinas por sus propiedades calmantes y en marcas corporativas tradicionales ya que transmite confianza. El azul lo suelen usar empresas que se dedican a la sanidad, a transacciones monetarias, a la tecnología y a transportes. Algunos ejemplos son PayPal, IBM, HP o Dell. Pero uno de los ejemplos más claros es Facebook. Esta red social utiliza el azul en el logo, la cabecera, los me gusta y mucho más. Facebook proclama por encima de todo los valores de transparencia y confianza, así que no es de extrañar que utilice el azul en todo lo posible. El morado se asocia con la elegancia y sofisticación, con la realeza, la sabiduría. Además del morado lo utilizan las mujeres sobre todo por las reivindicaciones. Y el respeto. Estimula las áreas del cerebro asociadas con la resolución de problemas y la creatividad. Además, en los últimos años ha cobrado mucho protagonismo como color representativo del feminismo. El morado suele representar a marcas creativas e imaginativas y se usa a menudo en productos de lujo, de belleza y sectores sanitarios. Como ejemplo, una marca muy famosa en Internet es Twitch, aunque también lo podemos encontrar en Renfe o Milka. El rosa se considera un color suave, que evoca sensibilidad, diversión y romance. Evoca también inocencia y ternura, y por ello se emplea mucho en productos infantiles. También se le asocia de manera clásica a la juventud y la feminidad. Como claros ejemplos tenemos a Cosmopolitan, Victoria's Secret, Barbie o Hello Kitty. El rojo es uno de los colores que más llama la atención. Es un color apasionado, asociado al movimiento y a la excitación. Es estimulante y poderoso. Provoca también una sensación de urgencia, lo que explica que se use para representar las rebajas y además también abre el apetito, por lo que es muy utilizado por cadenas de comida rápida. El rojo es uno de los colores más eficaces para las llamadas a la acción, ya que destacará en la web o el correo y generará sensación de urgencia para aplicarlo. Este color se suele usar para productos que se compran por impulso, pero también suele aparecer en empresas de alimentación, de transporte o de tecnología.
Esto que les decía yo y que acaba de reforzar en el video es importante también porque ustedes en algún momento van a solicitar, por ejemplo, que el equipo de diseño gráfico genere un flyer o un botón o una página web y ustedes evidentemente con sus conocimientos van a pedir y solicitar que el call to action tenga estos colores. Un ejemplo conocido mundialmente es Coca-Cola, una marca que promueve la felicidad y provoca excitación y energía gracias al rojo. También podemos encontrar este color en marcas como Levi's, Vodafone o MediaMarkt. Continuamos con el naranja. Las tonalidades anaranjadas son alegres y optimistas, simbolizan la energía, la diversión y es un color más equilibrado que el rojo. Llama la atención, pero transmite calidez en lugar de urgencia. Se asocia también al placer, la alegría, la paciencia, la generosidad y la ambición, y nos recuerda al sol y al verano. Lo usan empresas tecnológicas y aquellas que quieren transmitir creatividad y energía positiva. Lo encontramos en marcas como Blogger, Fanta, Harley Davidson y Amazon, y aunque sean pequeños detalles, remarcan con naranja lo que quieren destacar, pero sin llegar a abrumar a los usuarios. El amarillo también es un color caracterizado por el optimismo y la energía. Se suele relacionar con el sol, por lo que evoca calor y felicidad. Se usa para atraer a los compradores impulsivos y para destacar elementos específicos en el diseño. Estimula los centros lógicos del cerebro y fomenta el entusiasmo, la sabiduría y la curiosidad. Pero si se abusa de él, puede generar ansiedad, ya que es el color más agotador para la vista. Suelen usarlo marcas que venden productos infantiles, de decoración y hogar, y aquellas marcas que quieren provocar alegría, inteligencia o energía. A propósito de eso, si es que ustedes tienen hijos o sobrinos, si les dan la comida en platos naranjas, se van a dar cuenta que comen mucho mejor que con otros platos, ¿no? O sea, como que les da mucho más apetito, es desde la psicología del color eso. Algunas de las marcas que lo usan son Shell, McDonald's y Ferrari, aunque estas dos lo combinan con otros colores. Veamos el verde. Las asociaciones inmediatas del verde nos llevan a la naturaleza y al medio ambiente, pero se trata de un color con mucho más que decir en publicidad. El verde se asocia a la relajación, la salud, la tranquilidad y el dinero. Tiene propiedades relajantes y provoca optimismo, crecimiento y armonía, por lo que suele usarse en tiendas para relajar a los clientes mientras compran. Suelen usarlo empresas comprometidas con el medio ambiente, pero también aquellas del mercado energético y otras que quieran reflejar riqueza, relajación o estabilidad. El verde lo usan Starbucks, Android, Spotify e Iberdrola, pero también Greenpeace o Natura. Por último, tenemos el marrón. En psicología del marketing, el color marrón se asocia con la naturaleza, la calidez y lo acogedor. Es el color de muchos materiales, como la madera y la tierra, y también representa el otoño. Que no es uno de los colores más populares, nos evoca una sensación de estabilidad y solidez, que puede tener usos muy interesantes. En publicidad es frecuente verlo vinculado a alimentos como el chocolate o el café. Solemos verlo en empresas artesanales, tradicionales o del sector de la salud y el bienestar. Por ejemplo, Nescafé, Nespresso, M&M's o UPS son claros ejemplos de ello. Como puedes observar, es necesario dedicarle un tiempo a escoger los colores que representan tu marca o empresa. Pero no es lo único a tener en cuenta, así que si quieres aprender más sobre estrategias de marketing, clica al vídeo que aparece en pantalla. Y si te ha gustado el vídeo... Sí. Lo puse súper rápido porque la idea es que no nos robe mucho tiempo. En teoría, como vemos, es importante, es súper importante para ustedes manejar de manera estratégica, si quieren verlo así, lo que implica la comunicación visual. Esto es súper importante porque a partir de esto nosotros generamos, vamos a generar, digamos, mejores campañas, mejores piezas publicitarias, mejor análisis, por ejemplo, de los contenidos que nosotros tengamos. Entonces, como comunicadores, ustedes ya muy cercanos también ya a ser prácticamente colegas, deben alfabetizarse en términos visuales y no solo pensar que crear implica, digamos, solo poner colores, sino que también implica el uso estratégico de la interpretación que nos rodea dentro de la cultura, ¿de acuerdo? Bien. Y por otro lado tenemos la comunicación digital. Ojo que lo que vimos anteriormente es importantísimo para, por ejemplo, generar análisis desde una perspectiva semiótica de los colores en términos visuales, ¿no? Por ejemplo, podemos tener, no sé, me invento de Avon, de comida rápida, de campañas políticas, de la misma productos que ustedes quieran comprar, por ejemplo, cuando ven Shein, cuando ven Amazon, cuando ven Temu, cuando están en el Tutti, en el Supermaxi, es decir, ahí hay mucho uso del color, ¿de acuerdo? Bien, y pasamos al final de este, que es la comunicación digital, y con esto pasamos, digamos, a un break y de ahí seguimos con el tema de las teorías de la comunicación. Eh, pero en términos de la comunicación digital, vemos que no existe fronteras y esto es interesante porque ahora entramos en ese terreno donde ustedes seguramente se sienten mucho más cómodos, ¿no? Es decir,
¿Por qué? Porque el mundo de las redes sociales es donde ustedes son protagonistas, ¿no? Entonces, las redes sociales, y aquí les pongo a propósito de lo que habíamos visto, un ejemplo, una pregunta más bien dicho, y, a ver, ¿quién? Mm, Está por aquí Jennifer Camila. Y profe, buenas noches. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Bien, gracias. Jennifer, una pregunta. ¿Te ha pasado que tienes algún familiar em, que te dice así como, ¿qué quiere decir estos emoticones? No sé, un abuelo, una madre, decir que te piden así como eh, que le expliques qué quiere decir estos signos, símbolos, emoticones en las redes de WhatsApp. Sí, profe, sí me ha pasado mucho con mi tío, que ya es bastante mayor, pero bueno, él no estaba como que tan asociado con lo de las redes sociales. Y bueno, por lo general tenemos un grupo de familia y ahí suelen mandar muchos stickers o muchos emojis. Y él como que me pregunta de, ay, ¿qué es esto? Así, ¿por qué este perrito? ¿Por qué, no sé, por qué esta carita como que parece que está llorando o se está riendo? Así explica. Chévere. Bien. Lo que tú acabas de decir es precisamente interesante entender desde esa perspectiva de que ustedes y seguramente tienen sobrinos, hijos, eh, están inmiscuidos y nacen, digamos, dentro de esta perspectiva de la comunicación digital. Y claro, por eso es que para otras generaciones es mucho más difícil la adaptación, pero ustedes respiran y están produciendo y consumiendo constantemente contenido de cualquier parte del mundo. Entonces, no solo es que miras en Ecuador, sino que miras un reel de México, miras un reel de un migrante en Estados Unidos, y así sucesivamente. Entonces, la comunicación digital lo que genera es esta interactividad, fuerza la interactividad, por eso es que lo que tú decías, ¿no? Entonces, claro, tienes un tío que te pregunta cosas porque quiere también ser parte de esto, compartir, ser receptor y también comunicar. Pero hay una de las características de la comunicación digital es que se vuelve viral y por lo tanto rápida. Entonces, una idea puede dar la vuelta al mundo y viralizarse, o lo que decía el compañero al inicio de la clase, ser una tendencia en menos de un día. Y por lo tanto, a veces, no sé si han visto, ahí se vuelve tendencia a veces las réplicas que el video original, porque, no sé, es una crítica a un video mal hecho, un video mal interpretado, lo que se denomina ahora cringe, y entonces, claro, la gente empieza a viralizarlo y se vuelve mucho más viral que el original, ¿no? Y esto implica justamente que ahí hay una suerte de algoritmos y segmentación. Entonces, lo que ves no es lo mismo que ve tu tía, ve tu abuela, tu pareja, ¿sí? Es de acuerdo a los algoritmos de cada uno, ¿no? Entonces, cada usuario vive una propia experiencia dentro de esta burbuja informativa que has elegido, digamos, dentro de estos algoritmos. Entonces, ¿por qué es importante esto para la reflexión? Porque un solo mensaje mal formulado puede costar, por ejemplo, la reputación de una marca o de una persona. Recordemos que hay una disciplina maravillosa que se llama personal branding, y eso implica que, y esto es muy, muy en boga ahora, el personal branding, porque claro, pues, mucha gente se dedica, digamos, a ser influencer, y eso implica cuidar su marca personal. Y resulta que si alguien genera, digamos, un video contra esta persona de manera mal infundada, puede acabar con la reputación. Y lo mismo pasa con las marcas. Y ahí es donde entra, digamos, esta perspectiva de la educomunicación en términos de formar a las personas para hacer críticas y no caer en, por ejemplo, los fake news. Lo mismo pasa con los memes, ¿no? ¿Cómo puede un meme decir más y generar una crisis frente a una información, digamos, que quizás sea de una fuente contrastada? Por ejemplo, me invento los resultados del Consejo Nacional Electoral. O sea, ya te dicen que ganó y puedes decir que no ganó. O si fuera al revés, que ganó el uno, pero no. O sea, esto te genera, digamos, una suerte de una crisis social que puede ser, digamos, puede generar una conmoción porque tiendes a que la voluntad, digamos, de tu militancia
digamos, asertiva a lo que tú digas, ¿no? Entonces, en este caso dices, no, vamos a la calle a defender los votos, pues, puedes pasar una tragedia frente a eso. Y por otro lado están las historias, ¿no? Es lo que llamamos las stories, ¿no? Que pueden ser, digamos, pensadas desde también pensado como el storytelling, ¿no? Es decir, contar una historia. Y eso implica, por lo general, y ahí entramos a lo que vemos últimamente en redes sociales, es decir, lo íntimo, cómo se vuelve lo público, ¿no? Es decir, las confesiones íntimas, ¿no? El story time que denominan, ¿no? O cómo una empresa también puede generar un story time de cómo creas una perspectiva de misión y de visión. Esto es clave para ustedes, sobre todo, porque nosotros vamos a ir viendo en el transcurso del semestre cómo vamos a utilizar nuestras herramientas para generar un proceso comunicacional mucho más congruente y mucho más ético. Entonces, un reel puede viralizarse mucho más rápido y por lo tanto puede dentro de este reel contener una ideología o un estilo de vida. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿cuáles son los desafíos de la comunicación digital? Hay una palabra además que a mí me encanta usar, que es el ruido comunicacional, es decir, estar bombardeados de estímulos, de notificaciones. El ruido comunicacional es la saturación. Es decir, nosotros vivimos ruido comunicacional, ustedes vivieron, bueno, en esta campaña, es decir, cuando estás en YouTube y te sale propaganda, 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 eso implica una sobresaturación. Y por lo tanto, de hecho, hay varios análisis de que esto más bien generó mucho desencantamiento, precisamente la sobresaturación en términos de ruidos comunicacionales. Y por otro lado está la desinformación, es decir, cómo las fake news, los montajes, la descontextualización puede ver y puede descontextualizar, digamos, y puede crear una falsa realidad y por lo tanto de una manera mucho más atractiva. Recordemos que el cuerpo de las fake news siempre va a tener una parte emocional, es decir, no busca una objetividad. Por lo general, la noticia bien redactada, que ustedes lo van a hacer desde la perspectiva comunicacional, suele tener dos fuentes como mínimo y suele, digamos, no tiene un sesgo en términos del contenido en sí. Pero, claro, cuando se trata de fake news, por lo general, siempre tiene al lado emocional. Y eso genera atracción, porque evidentemente apela a la emoción. Ok, y lo digital también está con la cultura de la inmediatez. Entonces, ¿qué quiere decir la inmediatez? Es decir, cuando tú estás deslizando, antes se llamaba el zapping, ¿no? O ahora es deslizar. Y entonces, claro, no te detienes a la reflexión, sino que empiezas a deslizar, ¿no? Entonces, el reto es comunicar con profundidad y en este caso, en términos ya marqueteros, comunicativos, implica que esos 3 segundos que es de enganche, o sea, digamos, se denominan de enganche, son 3 segundos que tú debes eh, lograr cautivar a la audiencia para que se quede y no deslice. Entonces, este tipo de cosas son importantes que ustedes las conozcan. Y otra de las cosas que tiene la comunicación digital, las redes sociales, es la pérdida de privacidad. Es decir, tu vida se vuelve un escarnio público en términos de todo lo que publicas, ¿no? Entonces, esto implica que eres consciente de que todo lo que muestras puede ser visualizado, mal interpretado y o utilizado en contra de ti. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es su rol? Y aquí ya aterrizamos, ¿no? ¿Cuál es su rol en esta era digital? Para irnos a un descanso de unos 5 minutos. Ustedes como futuros profesionales de la comunicación, el rol es no solo de crear contenido, sino ser estrategas de un mensaje. Es decir, en arte se denomina la curaduría, es decir, generar un sentido de construcción de la comunicación en términos también comunitarios. Cuando hablamos de comunitarios me refiero a su espacio alrededor. Entonces el rol es
Filtrar, esa es la curaduría, filtrar la información con criterio, es decir, no vas a compartir todo lo que miras sin necesariamente contrastarlo, por lo tanto hay un filtro ahí. Crear contenido responsable, inclusivo, creativo, eh, no discriminatorio, comprender las reglas del juego, es decir, en términos digitales, qué implica las reglas del juego, por ejemplo, el tema de posicionamiento, el SEO, el tema de los algoritmos, el tema de los trend topic, qué trend topic está, qué canciones están sonando, el timing, cuál es el engagement que se denomina. eh, y cómo usar estos medios digitales no solo para entretener, sino para educar, para informar, para movilizar y para inspirar. Entonces ahí hay una disciplina maravillosa que se llama responsabilidad social empresarial, ¿no? Y esta responsabilidad social empresarial la utilizan, por ejemplo, Banco El Pichincha, la utilizan varias organizaciones, corporaciones, instituciones, que eso implica precisamente el contacto comunicacional con la sociedad, es decir, generar acercamiento a obras que beneficien a la comunidad. ¿De acuerdo? Bien. Mm, con esto vamos a hacer un receso pequeñito de unos 5 minutos para que puedan estirarse, para que puedan tomar un vaso de agua. Yo también voy por un vaso de agua. Y nos vemos en 5 minutitos, ¿de acuerdo? ¿Qué hice? Cerré la clase. Ah, sí. ¿Qué hice? Chuta, cerré. No, profe, aquí estamos. Ah, pensé que cerré. Buenísimo. Ya, entonces nos vemos en 5 minutos. Edison, ¿quieres decir algo antes de? No, profe, quería mandar un like y se mandó levantar la mano. Allá. Yo no me acuerdo dónde está la pantalla, pero bueno, ya nos vemos en 5 minutos.
Profe, su micrófono está apagado. Hola, gracias. Ni saben lo que estaba dando la cátedra. Ok, les decía que gracias por hacerme caer en cuenta. Les decía que em, dentro de esta materia, nosotros, de esta asignatura, nosotros tenemos algo importante que generar, es los contenidos, es el mensaje central dentro de los contenidos. Entonces, dentro de estos contenidos, siempre lo que vamos a buscar es cómo comunicar, por ejemplo, datos, cifras, eventos, emociones, como les decía, situaciones reales. Y lo importante es, digamos, la idea es informar y no generar una suerte de influenciar emocionalmente o ideológicamente, sino es la base, por ejemplo, en este caso, del periodismo, en este caso, el generar información, es decir, boletines oficiales, pues eso es lo que se denomina como el mensaje central desde una perspectiva informativa, ¿no? Porque nos proporciona, como les decía, datos y hechos relevantes, entonces nos dan información. Por ejemplo, de esto, ejemplos que hemos visto es un noticiero que reporta cifras de, por ejemplo, desempleo o en este caso de eh, las últimas cifras de inversión extranjera directa. Un informe sobre el cambio climático y los impactos del cambio climático que ha dado, por ejemplo, la ONU. Un informe de la desnutrición infantil en Latinoamérica dado por la UNICEF. Entonces, esto es, digamos, desde una perspectiva informativa. Y no solo eso, sino que desde esa perspectiva que habíamos visto antes de irnos al break, en redes, en la comunicación digital, en redes sociales, tenemos como los podcasts o resúmenes pequeños de reels en términos noticiosos en los diferentes canales de Instagram, ¿no? Ok, entonces, su característica clave en términos informativos es que es verificable, esto es importante, que sea objetivo y que sea claro y puntual. Entonces, claro, esto, si uno de estos componentes no está, podríamos pensar que está dentro de la categoría de fake news. Entonces, lo importante ahí es cómo ustedes día a día pueden ir distinguiendo entre un contenido informativo y un contenido persuasivo en redes, ¿de acuerdo? Esto a propósito de entrar a la categoría persuasivo. Cuando hablamos de persuasivo, hablamos de cambiar, de persuadir, y como su nombre lo indica, opiniones o actitudes. Entonces yo persuado para que cambies. Entonces tú dices, no, no me gusta eh, este tipo de películas. Entonces yo persuado para que te llegue a gustar. Entonces no, vas a cambiar de opinión porque hacemos las mejores hamburguesas. No, es que yo soy vegetariano, pues vas a cambiar de opinión. O al revés, ¿no? Eres carnívora y vas a cambiar de opinión porque te voy a persuadir en demostrarte cómo es el maltrato animal. Entonces aquí entramos al terreno de la influencia, la opinión y la argumentación. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de contenido persuasivo, es un contenido que busca mover al receptor hacia una acción concreta, es decir, que cambie su percepción y genere una acción concreta, ¿sí? Yo creo que ya en este momento ustedes están pensando en ejemplos, por ejemplo, lo que vivimos el fin de semana. Entonces, un spot político persuade a que invite al voto a la persona, a la familia. Entonces, persuade a que tú votes por una persona. Una campaña de marketing que genera un deseo de comprar algo. Entonces, eh, estamos de saldo hasta el fin de mes o hasta esta semana y te motiva a comprar, ¿no? Porque son solo están 10 3 en stock. Un video en Instagram, un video en TikTok que puede criticar el uso excesivo de plástico, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto persuade a, digamos, o separar residuos en la casa. Entonces, ¿cuáles son estos contenidos claves que tienen en términos informativos? Es que siempre va a apelar a las emociones, ¿sí? Siempre va a tener un llamado a la acción que se denomina CTA, un call to action, y siempre está cargado de una intencionalidad, sea ética o no, y esto es importante, ¿sí? Entonces,
Y reconociendo las publicidades que se vuelven virales, es importante para ustedes porque ustedes pueden identificar qué emociones intenta despertar y qué conducta busca provocar. Pues claro, cuando dicen, va, no sé, puede ser como hoy por hoy se va a acabar, digamos, el estreno. Quien no está en el estreno de esta película no está en nada. O tienes que tener Netflix para ver esto, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, es la persuasión en términos de la información. Y por otro lado, tenemos el contenido de la comunicación en términos del entretenimiento. Y ahí justo les ponía este ejemplo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en entretenimiento, vamos a pensar en cómo conectar desde lo lúdico. Y ahí entra, digamos, la educomunicación, porque este contenido busca distraer, divertir, relajar, emocionar, educar y puede en un momento parecer, entre comillas, superficial, pero en realidad cumple una función importante en la sociedad porque es precisamente eh, generar emoción, generar educación, generar, digamos, liberar tensiones y por lo tanto crear sentido de comunidad. La comunidad universitaria, la comunidad de hermanos franciscanos, la comunidad del colegio, de la escuela tal, ¿no? Y entonces vamos a hacer la colada morada y vamos a vamos a cada uno a aportar dinero, vamos a aportar granos, vamos a aportar frutas. Entonces, esto puede ser, digamos, muy entretenido y puede generar también una suerte de educación comunitaria, ¿de acuerdo? Porque recordemos que en términos semióticos, digamos, la fanesca, la colada morada, estos espacios de compartir, precisamente son espacios de compartir. Es decir, tú no te visualizas comiendo una colada morada solo, tú te visualizas comiendo con tu familia el fin de semana. Eso es parte de, digamos, del compartir en familia, lo mismo que la fanesca, ¿no? Entonces, ahí existe, digamos, un sentido comunicacional comunitario. Eh, una serie de Netflix también es un buen ejemplo, ¿no? Es decir, cómo una serie de Netflix puede entretenerte, engancharte y generar, digamos, un sentido comunitario en términos de hablar sobre eso, ¿no? O un meme, un podcast, eso también es parte de lo educomunicacional y entretenido. Entonces, ¿cuáles son estas características que tiene? Por un lado, siempre va a ser mucho más emocional en términos del contenido. Va a tener una capacidad de ser viral, porque claro, transmite valores, transmite ideología y siempre va a generar una suerte de entretenimiento. ¿De acuerdo? Y por otro lado, ya en nuestro ámbito está el educativo. Y este educativo, en cambio, se apalanca todos los demás para fortalecer la enseñanza. Entonces, el contenido educativo busca transmitir conocimiento, pero además desarrollar habilidades y fomentar un pensamiento crítico. Es decir, su espacio comunitario, su espacio ciudadano está siendo transversalizado por estos productos educativos. Entonces, hoy en día nosotros vemos que la educación se da no solo en las aulas, sino que está transversalizada por la inteligencia artificial, por las redes sociales, por el WhatsApp, entonces, incluso hasta en los videojuegos. Entonces, hay videojuegos totalmente educativos. Entonces, un ejemplo de esto puede ser un video tutorial, cómo hacer un video en Premiere, cómo hacer una fanesca, un carrusel de Instagram que explica cómo se ha generado un cambio climático o cómo los jóvenes llegaron a la votación. Una clase virtual también es parte de los ejemplos, ¿no? Entonces, ahí sus características en términos del contenido educacional es que tiene una estructura lógica, metodológica, y se va adaptando a cada nivel del público. Entonces, claro, yo no es lo mismo que yo conversarles en este sentido, ponerles ejemplos y ponerles videos, que tener un público, digamos, escolar. O me pasó una vez en una clase de epistemología en la Universidad de Esmeraldas, que
tenía que hablar sobre el mito de la caverna de Platón, lo cual es un tema apasionante que me gusta mucho y que para eso incluso utilizo la película de Matrix para hacer una referencia. Em, y al final me dijeron que, bueno, o sea, mejor dicho, al inicio de la clase me dijeron que ingresaban los padres de familia a la clase, lo cual yo dije, pero, ¿cómo así? Eh, pero bueno, ingresaron los padres de familia y resulta que era porque querían escuchar, digamos, toda esta conferencia en términos más epistemológicos y filosóficos. Pero claro, entonces cambias el lenguaje porque, digamos, ya no es un lenguaje académico, entonces tienes que adaptarlo, ¿no? Entonces eso es interesante cómo los recursos didácticos que se utilizan, tanto imágenes como metáforas, como ayudas memorias, como estas mismas presentaciones, van adaptándose precisamente a el público que tú te refieres, a donde vas, digamos, a aterrizar, en este caso, el producto educomunicacional, en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, esos son como los principales ejes de los contenidos de la comunicación como un mensaje central. Ok. Sí. Ahora bien, bien, efectos de la comunicación. Estos efectos de la comunicación tienen impactos y consecuencias, y claro, aquí nosotros vemos unas tres aristas que son importantes, que por un lado está el cognitivo, es decir, todo lo que implica el ejercicio de pensar, está el afectivo y están los conductuales. Entonces, toda comunicación siempre va a tener un efecto, siempre. Aunque probablemente no lo veamos, es decir, no sea un efecto inmediato, lo que decimos, cómo lo mostramos o lo que compartimos, siempre va a modificar algo en quien lo recibe. Por ejemplo, si alguien reenvía algo que no debía reenviar a un grupo, va a generar una percepción, ¿de acuerdo? Va a generar una idea, va a generar una emoción y probablemente vas a tener un valor en términos de tu conducta, ¿sí? Entonces, por eso es importante que, por ejemplo, en entrevistas de trabajo, la comunicación no verbal es importantísima, volviendo a lo que habíamos visto al inicio. Entonces, los efectos de la comunicación se clasifican tradicionalmente en tres niveles. Los cognitivos, que les decía, los afectivos y los conductuales. Y cada uno de estos representa una etapa de transformación que, si bien es cierto, puede ser sutil, pero también puede ser profunda y puede ser o inmediata o progresiva. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en efectos cognitivos, siempre vamos a pensar en cambiar lo que sabemos. Entonces, y a ustedes seguramente les pasó que en la escuela, en el colegio, tenían una idea, una perspectiva y la van cambiando, la van modificando. Entonces, la comunicación cognitiva lo que apunta es al entendimiento, a ampliar el conocimiento, a que ustedes generen productos para el receptor y ese receptor sepa algo que antes no sabía. Em, Hay un campo que, si bien es cierto, no está, digamos, en disputa, por así decirlo, en términos laborales, como en gran plaza, digamos, en gran vacante laboral, pero que existe un campo que se denomina el campo de la especialización de la comunicación. Por ejemplo, en la economía, por ejemplo, en el medio ambiente, por ejemplo, en género también, comunicación con énfasis en género. Eso es importante porque ustedes pueden generar conocimiento a partir de los productos comunicacionales. Entonces, si generas, por ejemplo, un documental sobre el cambio climático, nos vas a informar de datos científicos que contengan este documental y cómo nos vuelve conscientes sobre un problema que nosotros estamos viviendo día a día. Un, un post, un meme con datos históricos que nos enseñen, por ejemplo, eh, que nos enseñe algo, por ejemplo, que probablemente desconocíamos. Hay
muchos canales de comunicación en Telegram, sobre todo, se llama Anécdotas de la Ciencia. Está muy bueno, muy divertido, muy bueno, porque te explica cositas que digamos, no lo sabías, ¿no? Un podcast que explica cómo funciona, por ejemplo, el algoritmo de TikTok. Entonces dicen, mira cómo funciona o cómo te escucha en términos de privacidad, lo que denominamos inteligencia de las cosas, ¿no? El Internet de las cosas. La Alexa, la Siri y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que modifica esto? Modifica, por un lado, nuestras ideas, cómo interpretamos, qué conocimientos tenemos sobre un tema y, por supuesto, nos enseña, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos los efectos que son más de afecto, es decir, cómo sentimos. Entonces, la comunicación también puede impactar nuestras emociones, actitudes, gustos y rechazos. Entonces, este es el nivel en que nosotros trabajamos con la publicidad, lo que habíamos visto anteriormente, es decir, cómo la propaganda puede generar una emoción y por lo tanto activar a alguien a hacer algo, ¿de acuerdo? Entonces, una campaña, por ejemplo, contra la violencia a la mujer genera, por ejemplo, indignación y por lo tanto empatía, ¿sí? Indignación frente a una injusticia y por lo tanto empatía. Una historia emocional en redes que nos haga pensar, que nos haga llorar y por lo tanto sentir empatía y sentir esperanza y sentir rabia, ¿de acuerdo? Para abrazar una causa que, no sé, un perrito fue atropellado y por lo tanto genera, digamos, una suerte de emoción. Entonces, una narrativa que active nuestras emociones y por lo tanto nos llene de rabia o nos llene de orgullo. Por ejemplo, cuando juega la selección, nos llena de orgullo y genera, digamos, todo un estallido, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué es lo que se modifica ahí? Uno, nuestras emociones y percepciones. Entonces, pasamos de la indiferencia al interés, pasamos de la indiferencia a la simpatía, pasamos de la indiferencia o del rechazo a la pasividad, digamos, al compromiso, digamos, dejamos la pasividad y nos comprometemos con un cambio. Entonces, estos efectos afectivos suelen ser mucho más duraderos porque están vinculados precisamente a las experiencias que tenemos como personas. Entonces decimos, ¿no te ha pasado que en el transporte público te asaltan? Entonces, claro, si te ha pasado, dices, bueno, si te ha pasado, vota por este candidato o vota por por más seguridad. Esto es, en términos de algoritmos, no me quiero desviar, pero en términos de algoritmos es muy común, en términos de campañas políticas, más bien dicho, utilizar esos algoritmos es muy común. Deben ver un documental de Netflix que se llama eh, se me fue el nombre. Se me acaba de ir el nombre del documental, ya les voy a buscar. Pero habla sobre Cambridge Analytica y cómo se manipulan desde una perspectiva psicológica los datos para persuadir. Entonces vemos ahí dos disciplinas importantísimas que quiero decirles para que les quede, digamos, como curiosidad. Uno es dentro del marketing, ¿no? Uno es el targeting y el geomarketing. El targeting en términos de target, como nombre lo indica, entonces dice, bueno, nosotros queremos llegar a jóvenes de 18 a 30 años, que sean estudiantes, tal, tal. Entonces hay una segmentación persuasiva. Y por otro lado, el geomarketing en términos de geolocalizar, es decir, bueno, son a estas personas en este territorio a las que queremos llegar y además que respondan a este target. Entonces, claro, esto, digamos, se corresponde con estos algoritmos. Entonces, buscamos a personas que hayan sufrido, por ejemplo, que den me gusta en términos de sus gustos e intereses, den me gusta en gimnasios, por ejemplo. Entonces, claro, después generamos una persuasión para gente y promociones para gente que está buscando precisamente este tipo de productos, ¿no? Es decir, asistir a un gimnasio. Entonces es interesante cómo la comunicación ligada al marketing hoy por hoy está transversalizada. ¿Ok? Y están los efectos conductuales a propósito de eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cambiamos lo que hacemos. Entonces, digamos, es el efecto más visible porque es concreto
y nos modifica una conducta. Entonces, la comunicación logra que este efecto, cuando influye de manera directa, nos hace tomar una decisión. Entonces, ya hablábamos de los votos, ¿no? Entonces, o comprar un producto. Entonces, vemos un anuncio y digo, yo quiero eso, ¿sí? O ves el Temu puede ser, y quieres eso, ¿no? Usar el cinturón de seguridad después de una campaña vial es que te ha conmovido. Votar por un candidato tras ver un reel te conmueve. Dejar de fumar después de ver publicidad de cómo genera el cáncer te conmueve. Entonces modifica nuestro hábito y nuestra forma de comportarnos, ¿de acuerdo? Entonces ahí los efectos conductuales suelen ser, eh, digamos, un objetivo final de todas estas campañas, pero siempre necesitan apoyarse en lo cognitivo y en lo afectivo, ¿de acuerdo? Ok. Ya llegamos a los modelos teóricos. Antes de eso, quería preguntarles, ¿cómo se llama esto? ¿Qué publicidad en términos electorales es la que más les impactó? A ver, ¿quién me ha preguntado? Lenin Eduardo. Buenas noches, Magíster. Hola, ¿cómo estás? Bueno, la publicidad que eh, ¿cómo era la pregunta? ¿Me puede repetir? Impactó. ¿Qué más te impactó? Puede ser de las candidaturas de Luisa González, ya que ella era más, la publicidad que reflejaba en sus redes sociales era más en territorio, era más conectada con la gente, más cercana a las personas de bajos recursos, entonces era lo que más me impactaba en el proceso electoral de campaña. Ok, pero una en particular, ¿no tienes así como una que te venga a la mente así como dices, esto me llegó? Así una en particular, en general, por el momento no. Ok. Mm, Vero Cristina, y de ahí sigue alguien que levantó la mano, que ya se retiró. Ajá. Buenas noches con todos. O sea, a mí, hablando de este tema de las campañas que se hicieron en el proceso electoral, una publicidad que me impactó fue el tema que les involucraron a los adultos mayores, eh, Ujú. que gracias a ellos se dio el cambio, bueno, a favor del presidente y tomó otra perspectiva para el futuro de los jóvenes y de los niños que están creciendo. Les dieron esa oportunidad, creo yo, para la nueva generación y tengan la libertad democrática para Ok, los futuros chicos que están creciendo. Eso me impactó a mí, la verdad. ok, gracias, Edison. Sí, profe, una publicidad que me impactó. Si hablamos visualmente, fueron los cartones que hizo Nova, prácticamente que se hizo tendencia y se hizo viral y pues prácticamente también es una publicidad en la que todos querían tener un cartón. Eso me impactó en la publicidad de las campañas electorales desde un inicio hasta ahora. Ujú. Ok, bien. ¿Dónde está? Aquí estamos, seguimos en esta diapositiva. No. Entonces, para ir cerrando, digamos, y además aterrizando todo lo que hemos visto, cómo caen los modelos teóricos, que es chéverísimo, esto a mí me encanta. De hecho, hoy justo conversaba con unos compañeros de esto, cómo la comunicación, si bien es cierto, como habíamos hablado desde el inicio, parece muy cotidiano, siempre va a ser un proceso complejo, por eso es que estamos estudiando, porque tiene muchos elementos que interactúan entre sí. Entonces, para nosotros entender cómo funciona la comunicación, hay varios modelos, desde el siglo XIX se han propuesto varios modelos teóricos que nos permiten a nosotros, o nos dan herramientas para analizar, para planificar, para mejorar el acto comunicativo. Entonces, por un lado,
tenemos los modelos de comunicación que intentan explicar estas situaciones y hay varios autores, ¿no? Hay varios modelos. Por un lado está este conocido, digamos, que lo vamos a escuchar probablemente siempre, es Shannon y Weber. Eh, Shannon y Weber tiene un modelo que se llama como una visión técnica, ¿no? Este modelo, para ellos, eh, está pensado siempre en términos de una transmisión, si quieres verlo así, más lineal. Entonces, ellos tienen elementos importantes ahí. El uno, que es el emisor, que es como nosotros lo conocemos, quien genera el mensaje. Pensemos en la televisión, pensemos en la radio, ¿sí? Cómo emite el mensaje. Y por otro lado está la codificación, es decir, cómo se transforman las ideas en señales. Es decir, esta radio emite un mensaje que está generado a través de la voz, ¿no? En este caso en particular, podría ser en texto, si fuera un medio impreso, o podría ser una imagen, en caso de ser una, digamos, una televisión, ¿no? Un canal de televisión. Y está también el canal, que es el medio por el cual se transmite ese mensaje. Entonces, imaginemos las ondas o los cables de red que yo les compartí, me parece, en la anterior clase, cómo estos cables de red son parte de este canal. Y el ruido, que habíamos hablado hace un poquito atrás, es cualquier interferencia que distorsione el mensaje. Entonces, una mala conexión, por ejemplo, si en este momento se me va la conexión, ustedes van a tener un mensaje distorsionado, un ruido ambiental o elementos distractores. Por ejemplo, yo estoy conversando y les llega un mensaje de WhatsApp de su pareja, de su novia, de su amigo, de su familia. Entonces, ya está la cena. Entonces, eso va a generar un distractor y por lo tanto un ruido comunicacional. Y está la decodificación, que es precisamente ese mensaje que tú lo decodificas y interpretas. Entonces, como receptor, quien recibe entiende el mensaje decodificando. Entonces, todo este proceso es lo que plantea Shannon y Weber. Cuando haces una videollamada, por ejemplo, te ha pasado, seguramente les ha pasado, a mí me ha pasado cotidianamente, que se cortan las llamadas de WhatsApp. Es decir, no, bueno, no es que se cortan, sino que se pierde la conexión. Entonces, claro, está ahí y dice conectando o reconectando, algo así, porque no está, digamos, la persona al otro lado, la interlocutora. Y esto nos va a generar un ruido comunicacional porque o estás hablando y no te escuchan, o te están hablando y tú no escuchas porque no sabes qué está hablando. Entonces, el mensaje se corta. Entonces, no se entiende, digamos, en ese sentido, no generas una decodificación del mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, esta teoría de Shannon y Weber, que les decía que tiene emisor, codificación y canal, y que incluye esa decodificación precisamente y este ruido que les hablaba, ahí tiene una crítica. Entonces, claro, porque si no, no estaría vigente, ¿no? Esta teoría tiene una crítica porque no considera el contexto ni la retroalimentación inmediata. Entonces, solo lo lanza y se acabó, no hay retroalimentación. Y por eso es un modelo, digamos, pensado en los medios tradicionales que comunicaban y que no había un feedback como ahora, ¿sí? Por otro lado está el modelo de Laswell, quien propuso un modelo para analizar la comunicación, sobre todo en lo que implica los medios masivos. Recordemos que en ese tiempo no había redes sociales, ¿no? Entonces, eh, para este autor, que lo tienen también en el compendio, no es una línea, sino él piensa en una pregunta estructurada que piensa en ese análisis de cualquier acto comunicativo. Entonces, él tiene varios elementos. El quién, que viene a ser como el emisor que hablaba la anterior teoría, y eso es la fuente del mensaje siempre. Él dice qué, es decir, qué dice, es el contenido, el a través de, es decir, cuál es el medio por donde se pasa, a través de las redes sociales, a través de la prensa, a través del medio impreso, a quién, es decir, el público, los stakeholders que hoy se denomina, la audiencia, y con qué efecto, es decir, el resultado deseado o producido, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una campaña que vemos en TikTok que dice, vamos a vacunar a nuestros mascotas,
Entonces, ¿quién emite eso? Entonces, generamos un análisis de quién emite eso. Pensamos que puede ser una organización privada, una organización mixta, un ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que dice vacuna a tu mascota. ¿Por qué canal? Por redes sociales, por TikTok, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp. Eh, Puede ser perifoneo en el barrio también. Eso es un canal. ¿A quién va dirigido? A personas que tengan como mascotas animales, ¿no? Pueden ser gatos, perros, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el efecto? Pues generar vacunación para romper, digamos, el tema de la rabia. Entonces, ahí el enfoque es un análisis estructural del mensaje y su impacto, ¿sí? Entonces, ahí tiene una ventaja, a diferencia de la anterior teoría, porque en publicidad lo utilizan mucho y en política también, porque así de esa manera genera un análisis del impacto que se está generando de una pieza comunicacional. ¿De acuerdo? Y por otro lado está el modelo de Sharma, que es la comunicación como intercambio. Este autor introduce dos elementos fundamentales. Por un lado, la experiencia compartida, es decir, lo que conocemos como retroalimentación o feedback. La comunicación para él es bidireccional, no unidireccional. Hablamos de eso también en la anterior clase, de la comunicación unidireccional desde la perspectiva de Herbert Marcus, en un libro que se llama El hombre unidimensional. Eh, y además la efectividad que tiene. Entonces, siempre va a depender de la experiencia común entre el emisor y el receptor. Entonces, para esta teoría, el emisor y el receptor cambian constantemente de roles. Y ahí es interesante, porque claro, yo puedo ser el emisor, pero cuando yo les digo que participen, ustedes se vuelven emisores y yo receptor. Entonces es interesante cómo hay este cambio de roles. El mensaje es, igual que lo planteaban anteriormente, codificado y decodificado. Es decir, ustedes lo codifican, yo lo descodifico y viceversa. Y hay un campo de experiencia compartida. Es decir, si no hay puntos en común, el mensaje puede perderse. Claro, si hablan de, por ejemplo, fiestas de Quito, yo no estoy en Quito, ya no vivo en Quito, entonces se pierde. Pero si estoy en Quito, me voy a emocionar pensando en que voy a ver a tales o cuales artistas que van a venir, ¿sí? Y por lo tanto hay un feedback, es decir, la respuesta del receptor. Entonces dices, no, otra vez las mismas, pero los mismos artistas, no, o sí, qué bien, ¿sí? Entonces, explicar esto, digamos, entender esto, implica que tiene un enfoque de una comunicación más dialógica, que se denomina, ¿sí? Ok. Uy, yo creo que es la... Sí, un segundo, debo timbrar. ¿Tienen preguntas? No me dijiste. Ok, buenísimo. Igual les voy a pasar todo esto que hemos visto, como siempre, para que ustedes lo tengan. Bien, no olvidemos que, y como para el cierre, como decía, como comunicadores, como comunicadoras, no se trata de memorizar los modelos, en este caso, sino de entender cómo estos modelos nos ayudan a planificar mejor nuestros mensajes y de reconocer cuáles pueden ser los errores y fortalecer una conexión con el público. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en estos modelos de comunicación en términos de una campaña política, podemos analizar y o planificar una campaña política, por ejemplo, en aras de el balotaje presidencial, o incluso hacer una simulación. Entonces, ¿cómo utilizamos las redes sociales, el TikTok, el Instagram, el YouTube Short, para cautivar, por ejemplo, el voto joven? Entonces, ¿cuál es el eslogan? Entonces, movilizar los electores. Entonces, ¿qué modelos podríamos utilizar? Por ejemplo, desde un enfoque técnico, el de modelo de Shannon podría generar una
una información clara, pero sin transferencia, es decir, sin feedback, y así sucesivamente. Entonces, la idea es como entendiendo cada aporte de cada modelo para identificar si hay fallas en la transmisión técnica de los contenidos y ir ajustando, ¿de acuerdo? Ok. Bien. Creo que con esto podemos dar por finalizada la clase. Con esto podemos dar por finalizada la clase. Muchas gracias, Carolina, Carolina, por estar en la clase. Vero, Dieguito, Michael, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, Anthony, por asistir. Gracias. Lisette, Julia, Lisette, ¿quieres decir algo? Sí, Magister, buenas noches. Tengo una duda conforme a la tarea. Quería saber si hay un número de páginas para el ensayo. No hay un límite de páginas. Ya listo, podemos hacerlo a elección de nosotros. Sí, claro que sí. Ya listo. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias a ustedes. Una buena noche. Buenas noches, Magister. Gracias. Gracias, profe. Una buena noche. Buenas noches, Luego, Magister. profe, gracias. Que pasen bien, una buena noche. Hasta luego, Gracias, Lice. Magister. Buenas noches. Igual Gracias, ustedes. Magister. Hasta luego. Buenas noches. Que pasen bien, una buena noche.